continuación, la exposición de la palabra de Dios por el pastor Edwin Stanley Saldaña. Bienvenidos. Le invito para que abra su Biblia, tenga la bondad, en Primera de Pedro capítulo 2. La primera carta de Pedro capítulo 2, el versículo 9 y el verso 10. Hoy vamos a meditar bajo el título Nuestra identidad en Cristo, lo que somos. Importante tener muy definido lo que uno es. Hoy nuestra sociedad se mueve en torno a lo que se tiene. ¿Usted qué tiene? Entonces, de acuerdo a lo que usted tiene, lo estratifican, lo miran. O lo que usted hace. ¿Usted qué hace? Le preguntan a uno. Entonces, si usted hace algo así representativo, pues tiene más influencia. Eso es muy importante, eso es muy importante. Lo que usted hace es muy importante. Lo que usted tiene es una bendición de Dios. Pero es mucho más importante lo que somos. ¿Cuál es nuestra esencia? Y sobre todo, lo que somos en Cristo es muy importante. El verso 9, el verso 10, dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos para que el Señor nos dirija en esta mañana. Padre, muchas gracias te damos por la vida de cada uno de los que están aquí escuchando tu palabra, por las personas que se conectan también a través de los medios digitales y por todos los que van a escuchar tu palabra, Señor, posteriormente. Te pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú tienes, Señor, el propósito de que ella haga en nuestras vidas. Danos, Señor, un corazón sensible, un oído presto para escuchar, pero también para que esta palabra se materialice en nuestras vidas, se vuelva parte de nosotros y que esto influya, Señor, en nuestras actitudes, en nuestra vida personal y nuestra vida cotidiana. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pedro continúa entonces mostrando lo que nosotros somos en Cristo. ¿Cuál es el efecto, el resultado de habernos acercado a la piedra viva? Porque todos estos textos siguen conectados. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nos va a seguir hablando de ese impacto que tiene el hecho de que nosotros nos hayamos acercado a Cristo. Las Escrituras entonces aquí nos hablan de las incomparables, de las insondables, inalcanzables riquezas que hoy nosotros tenemos en Cristo y que nos han sido otorgadas, nos han sido dadas a nosotros por gracia, que nos hemos acercado a la piedra viva que es Cristo. Son múltiples beneficios, innumerables los beneficios que nosotros hemos recibido en Cristo. Y los hemos recibido por la obra que Él hizo un día en la cruz. Y que esos beneficios son para futuro, pero que ya son una realidad en nuestras vidas. Y parte de esas bendiciones del futuro, Dios nos las ha hecho venir al presente para que nosotros degustemos, vayamos mirando y haciendo partícipes de esos beneficios. Esos beneficios que la gran mayoría de los creyentes ignoran. Tristemente y desafortunadamente, muchos creyentes por diferentes circunstancias ignoran esos beneficios que hoy tenemos en Cristo, pero que si logra hoy y a lo largo de su vida cristiana conocerlos, puede generar un cambio absoluto de mentalidad y de comportamiento. Definitivamente, cuando sabemos quiénes somos en Cristo
y lo que tenemos en Cristo, eso transforma nuestra forma de pensar. Hay una transformación del entendimiento y eso hace que nosotros podamos percibir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los Efesios, está mencionando innumerables beneficios por el hecho de nosotros estar en Cristo. Todo lo que nosotros hoy tenemos. El pastor MacArthur, en su comentario al libro de los Efesios, él menciona acerca de las bendiciones que tiene hoy el creyente en Cristo. Y dice, hablando en este comentario, Pablo empieza en Efesios, en el capítulo 1, con una declaración muy poderosa, poderosísima, en el verso 3. Él dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es que nos va a bendecir, no, ya es un hecho. Para Dios es una realidad y para nosotros también debe serlo. Y luego de que el apóstol le dice eso a los Efesios, luego procede a contarnos que hemos sido escogidos, predestinados y adoptados como hijos de Dios, que hemos sido bendecidos con sobreabundancia por la gracia de Dios, que hemos sido redimidos y hemos sido perdonados por la obra de Cristo, que nos ha sido dado a conocer el misterio de su voluntad. Éramos ajenos a su voluntad, pero nos ha sido manifestado el misterio de su voluntad, que hemos sido hechos receptores de la herencia divina, ahora somos herederos de Dios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que hemos sido amados por Dios en gran manera, que hemos sido vivificados para vivir una vida nueva en Cristo, que hemos sido creados en Cristo para hacer buenas obras, que se nos ha sido impartida la paz de Dios en nuestros corazones, que hemos sido hechos uno con Cristo y con todos los creyentes como su propio cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero también que nosotros nos hemos convertido en ciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios, edificados como templo de Dios y morada de Dios en el Espíritu. Que nosotros hoy contamos con acceso directo y confiado a la misma presencia de Dios. Vaya enumerando usted esos beneficios. Que hoy tenemos poder disponible más allá de lo que podemos imaginar. Que hemos sido dotados por Cristo de manera individual y única. Que hemos sido bendecidos con líderes dotados de forma especial para equiparnos para la obra del ministerio. Pero también que hemos sido enseñados por Cristo, creados a la semejanza de Dios en su santidad, que hoy somos luz, que tenemos acceso libre a la plenitud de Cristo por medio del Espíritu Santo y que contamos con las instrucciones y los recursos para que toda nuestra relación con otras personas sean como Dios ha querido que sean. Y finalmente el pastor MacArthur dice, además, Dios nos ha dado toda la armadura de Él para que nosotros podamos ser invencibles contra Satanás y contra las fuerzas demoníacas. Así de que si usted toma ese libro de Efesios y empieza a mirar todos los beneficios que tiene en Cristo, son innumerables. Estos solamente son algunos. Cierro el comentario. Y es exactamente lo que también el apóstol Pedro está haciendo en esta carta. Pedro empieza a enumerar una serie de beneficios y está escribiendo a los creyentes de su época, de ese tiempo, pero no solamente a ellos, sino también a nosotros, nos está mostrando lo que nosotros hoy tenemos en Cristo. Le invito para que usted haga ese ejercicio en su Biblia, lo que ha recibido en Cristo. Y Pedro se suma a la lista de Pablo diciendo que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, que somos santificados en el Espíritu Santo, que hemos sido rociados con la sangre de Cristo para obedecer, que hemos sido renacidos para una esperanza viva, que somos ahora herederos y que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que hemos sido guardados por el poder de Dios mediante la fe, rescatados de nuestra vana manera de vivir, purificados por la obediencia a la verdad, renacidos de por una simiente incorruptible, hechos casa espiritual y hechos sacerdocio santo.
incalculable lo que usted hoy tiene en Cristo, por la obra de Cristo. Y entonces ahora el apóstol va a continuar mostrando nuestra identidad espiritual. Sigue sumando a esos regalos que hoy tenemos nosotros, al establecer entonces un comparativo totalmente contrario ¿a qué? A los incrédulos, a los que no han reconocido la obra de Cristo. Y lo que el apóstol va a hacer aquí es hacer una comparación, como nosotros hoy, por el hecho de estar en Cristo, tenemos todos esos beneficios, a diferencia de los incrédulos que han perdido ese beneficio por su duro corazón y su rechazo a Cristo. Mire lo que dice el versículo 8 de este mismo capítulo 2. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, hablando de los incrédulos, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces ahora el apóstol va a iniciar en el versículo 9 diciendo: mas vosotros sois. Ahora ustedes. Va a hablar de lo que nosotros somos. Y aquí lo que el apóstol también quiere mostrar es lo que antes éramos, antes de conocer a Cristo. O sea, ese versículo no solamente establece una contrariedad con los incrédulos, sino con nosotros mismos antes de conocer a Cristo. Lea lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así de que el texto va a mostrar dos cosas. Número uno, el antagonismo o lo contrario entre el creyente y el incrédulo, pero también una diferencia entre lo que hoy somos nosotros por gracia divina y lo que éramos antes. ¿Antes de qué? Antes de conocer a Cristo. Y este texto entonces va a marcar una brecha entre nuestro pasado y nuestro presente. ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? Cuando uno hace reminiscencia, cuando uno recuerda lo que era antes de conocer a Cristo, pues vivía en la ignorancia de este mundo, ajeno a la voluntad de Dios, y eso que quede atrás. Entonces definitivamente lo que el apóstol quiere mostrar aquí es un antes y después. Mas vosotros sois. Note usted que ese verbo está en presente. Vosotros sois lo que somos hoy en Cristo. Dicho en palabras del apóstol Pablo, váyase a 1 Corintios capítulo 6, el versículo 7, él muestra un antes y un después. Mas vosotros sois. ¿Pero qué somos ahora? 1 Corintios 6, 7, verso 9, perdón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una lista de antes, pero ¿qué dice el versículo 11? ¿Y esto qué? Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y esto qué? Y esto erais. Entonces, todos los que hemos venido a Cristo, nos hemos acercado a la piedra viva, tenemos un pasado que muchos quizás no quieren recordar y dejar eso, un pasado que dejó huellas en muchas personas, heridas en muchas personas, un pasado que destruyó familias, un pasado que desdibujó a esa persona, pasado. Pero ahora lo que el apóstol está diciendo aquí es: pero esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados por la obra de ¿quién? Por la obra de Cristo. Le dice lo mismo a los colosenses. Vaya allá a Colosenses capítulo 3, el versículo 5, que hay un pasado, pero hay un glorioso presente para nosotros. Así de que usted no se avergüence de su pasado, tranquilo. Eso quedó en el pasado.
esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados y justificados. Porque el enemigo quiere traerle a su mente su pasado cada que usted se arrodilla a orar. Cada que de pronto usted va a hablarle a alguien de Cristo, usted dice, no, pero es que Él me conoció en esa vida. Es más, fue hasta compañero mío de andanza, dirán algunos. ¿Y yo con qué cara le voy a hablar? Pero tenga presente en su mente que la Biblia dice, y esto erais algunos de vosotros. Ese viejo hombre ya quedó atrás. Capítulo 3, el versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais ¿en qué? En ellas. Ustedes anduvieron en eso, estuvieron en eso, pero eso ya quedó atrás. Eso hace parte de ¿qué? De la historia. Ahora, más vosotros sois. Para Dios, ¿sabe qué cuenta hoy? ¿Quién es usted hoy en Cristo? No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya acontecido, los errores que hayamos cometido. Claro, eso en muchas ocasiones deja huellas y consecuencias que uno no puede evadir, pero Dios nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha justificado de esos errores. Vuelva ya a Primera de Pedro, capítulo 2. En el versículo 9, entonces, luego de mostrarnos ese pasado y ahora nuestro presente, mostrarnos esa historia cuando no estábamos en Cristo y mostrarnos ahora lo que somos en Cristo, entonces ahora el apóstol va a hablar acerca de lo que nosotros tenemos hoy. Títulos otorgados a ese creyente, a esa nueva criatura. ¿Cuál es la esencia nuestra? Entonces Pedro va a emplear aquí conceptos del Antiguo Testamento, va a traer a memoria conceptos del Antiguo Testamento para recalcar hoy los privilegios que nosotros tenemos como creyentes del Nuevo Testamento. Lo que mueve a Dios o lo que movió a Dios para elegirnos y salvar un pueblo piadoso de buenas obras. Mire lo que dice el versículo 9: mas vosotros sois, su presente, mi presente, sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios. Ahí, quedémonos ahí por un momento. Pedro está trayendo entonces las mismas palabras que Dios le dijo a Israel en su momento, nos las está repitiendo a nosotros. Usted sabe que de los lomos de Abraham nació un pueblo, humanamente, un pueblo, el pueblo israelita, y ese pueblo, a ese pueblo Dios le dijo en su momento que ellos serían exactamente lo que nos está diciendo que somos hoy nosotros. Capítulo 7 de Deuteronomios. Dios le dijo a Israel exactamente lo mismo que hoy nos está repitiendo a nosotros que nosotros somos. El versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero escuche esto: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha ¿qué? Rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Lo mismo que le dijo a ellos, nos lo está diciendo a nosotros. Ustedes no eran nadie, ustedes eran un pueblo de esclavos. No por ser mejores ustedes, yo los escogí. Y allí, hermanos, vuelve y aparece la doctrina de la elección. O sea, la doctrina de la elección no son 2 o 3 textos que usted encuentra en el Nuevo Testamento, no. La doctrina de la elección usted la encuentra de Génesis a Apocalipsis. Dios está escogiendo aquí un pueblo.
Y no lo está escogiendo por sus méritos, no lo está escogiendo porque sea un pueblo brillante, porque sea un pueblo poderoso. Dice, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, pero yo los he escogido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel que prometió a Abraham una promesa y Dios la va ¿a qué? A cumplir. Les dice que son linaje escogido. El pueblo de Dios entonces hoy es un pueblo que ha sido sacado de muchos pueblos para la gloria de Dios. Cuando uno mira la definición de la palabra linaje, significa descendencia. Estamos mirando el árbol genealógico de una persona. Si usted quiere conocer el linaje de alguien, entonces vaya a su historia y empiece a retroceder quién era el abuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo de esa persona, hasta que llegue a conocer que la genealogía, el árbol genealógico, y se puede definir entonces el linaje de esa persona. ¿De qué linaje es? ¿De qué estirpe es esa persona? Cuando se habla de Cristo, Cristo tenía que justificar cuál era su linaje, porque Él tenía que ser el cumplimiento del pacto davídico. Así de que Cristo, si iba a mostrarse como el prometido, el rey prometido, como el prometido en el pacto davídico que se sentaría en el trono para siempre, Él tenía que mostrar cuál era ¿qué? Su linaje. Y en Romanos capítulo 1, el verso 3, Pablo habla del linaje de Cristo. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces Cristo tiene que mostrar de qué linaje viene, de qué ascendencia viene, de qué estirpe viene, y demostrar que Él viene de una estirpe real, porque Él es el cumplimiento del pacto davídico y Él tendrá que sentarse en el trono como Rey eterno. Pero humanamente tiene que venir de la estirpe de David. Otra versión acerca de este versículo dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía ¿de quién? De David. Entonces lo anterior va a demostrar la estirpe real que confirma que Cristo es el Rey prometido en el pacto davídico. Si usted mira la genealogía de Cristo en Mateo 1 y en Lucas 3, dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él es hijo de David, por lo tanto Él es de ascendencia real. Y Lucas 3:32 dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Y usted termina la genealogía y dice, hijo de Dios. Entonces cuando hablamos de linaje, cuando hablamos de estirpe, estamos hablando de genealogía. Estamos hablando de ¿qué? De familia. ¿Cuál es nuestra procedencia? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Porque aquí lo que está diciendo la Escritura y está diciendo Pedro es que usted es linaje ¿qué? Escogido. Entonces, ¿cómo hace Dios con nosotros? Si es que nuestro linaje, complicado, ¿verdad? Complicado. Empiece usted a hacer reminiscencia genealógica en su familia. Y entonces nosotros no calificaríamos para ese linaje escogido. Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 26 al verso 31. Yo voy a leer otra versión. Entonces Pablo dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, no muchos de ustedes son sabios según los criterios humanamente definidos, ni son muchos poderosos, ni muchos nobles de cuna. Ustedes no tienen estirpe real, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo, lo más despreciable y lo que no es, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie, absolutamente nadie, pueda jactarse.
Pero gracias a Dios, gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que, como está escrito, el que quiera enorgullecerse, no se enorgullezca por sí mismo, sino que se enorgullezca en el Señor. ¿Cuál es su genealogía humana? Pablo está diciendo aquí, ustedes no son muchos nobles, ustedes no son muchos poderosos, ustedes no vienen de una estirpe de gente sabia y entendida. No, Dios le plació en su soberanía, así como hizo con Israel, que era el más insignificante de los pueblos, con ustedes ha hecho exactamente lo mismo. Los escogió, lo más vil, lo más menospreciado, lo que no era, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En su soberanía Dios escogió a la gente común. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria. Juan Calvino, hablando de este tema, dijo: nos eligió cuando no pudo encontrar en nosotros más que suciedad y vileza. Él confiere el honor del sacerdocio a lo profano. Él trae los vasallos de Satanás, del pecado y de la muerte, para que disfruten de la libertad real con que los ha hecho libres. Cierro el comentario. Así de que hoy podemos decir con toda seguridad que nuestra estirpe, nuestro linaje humano no califica, pero Dios ha hecho en nosotros un milagro sobrenatural para que Él hoy nos pueda llamar linaje escogido. Él ha hecho que nosotros seamos introducidos en un nuevo árbol genealógico para que califiquemos y que hoy podamos decir que somos reyes y también sacerdotes por nuestra unión con Cristo. ¿Cómo lo hizo? De forma sobrenatural. Fuimos injertados en Cristo. Váyase a Romanos 11, 16 y 17. Pero ¿qué hizo Dios? Este que no tiene estirpe, este que no tiene genealogía, este que no viene de una genealogía rimbombante, entonces lo que yo voy a hacer es injertarlo en el olivo para que ahora participe de la savia del olivo y haga parte del árbol de Cristo. Capítulo 11 de Romanos. Ahora usted y yo podemos ser llamados linaje escogido, porque fuimos injertados. Mire lo que dice el verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Y quién es la raíz? Cristo. ¿Y quién es la rama? Usted. Pero mire lo que dice el verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ¿qué pasó? Has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora nosotros participamos de lo mismo de la raíz. Cristo es la raíz. Cristo es la raíz de David. Y quiere decir que si usted ha sido injertado en el olivo, ahora usted participa de absolutamente todo lo que Cristo tiene. Es suyo, sencillamente porque usted ha sido injertado. Pero además de eso, Pablo dice que nosotros fuimos adoptados en Cristo. Hay varias referencias: Efesios 1:5, Romanos 8:15. Puedo leer Efesios 1:5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ahora, nosotros que no éramos ningunos poderosos ni nobles, ahora Dios nos injerta en Cristo, ahora Dios nos adopta en Cristo, y a partir de ahora nosotros somos de la estirpe real, somos pueblo escogido por Dios. Es más, le tengo un dato así que yo diría, cuando lo miraba, yo decía, esto es impresionante para nosotros. En Gálatas 3:28, Pablo mostrando nuestra estirpe, nuestro linaje. Entonces ahora nos dice que nosotros tenemos el linaje, el mismo linaje. Somos de la misma familia de Abraham.
sea, si usted no nació en Israel, tranquilo, tranquilo. Si usted no es judío de sangre, tranquilo. Que usted para Dios tiene la estirpe del pueblo escogido. Gálatas 3:28. Mire lo que dice el versículo 28 de Gálatas. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La palabra bautizado significa sumergido, sumergido. Lo que está diciendo aquí, porque todos los que hemos sido sumergidos, injertados en ¿quién? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todo lo de Cristo ahora es suyo. Versículo 28. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo. Aquí caen las nacionalidades, aquí caben los estratos, aquí caen absolutamente todo, aquí caen las culturas. Todo se unifica en Cristo y ahora todos somos uno en Cristo. Lea el versículo 29 conmigo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces ¿qué pasa? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted es del linaje de Abraham, del amigo de Dios, el hombre que le creyó a Dios. Ahora la palabra de Dios nos dice, ustedes son de la estirpe de Abraham, linaje de Abraham sois. Todas las promesas, las bendiciones que Dios le dio a Abraham, ¿qué pasa? Vienen para nosotros también. La promesa que Dios le hizo a Abraham, esa promesa es nuestra. Podemos decir entonces, hermanos, como dijo Matthew Henry, todos los verdaderos cristianos son una generación elegida, forman una familia, son un pueblo distinto en este mundo, tienen otro espíritu, tienen otros principios, tienen otras prácticas, lo cual nunca podría ser posible si no fueran elegidos en Cristo para hacerlo y santificados por el Espíritu Santo. Cierro el comentario. Si no hubiera sido por Cristo, nosotros estaríamos sin esperanza, pero el hecho de estar en Cristo ahora nos hace incluso del linaje ¿de qué? De Abraham. Algunos quieren volver al judaísmo, cambian sus costumbres de alimentación, usan kippah, hacen esto y hacen lo otro, y hacen estudios a ver de su apellido, si es González o es Álvarez, o es qué apellido para decir que tienen por allá una raíz en lo más profundo y de qué tribu vienen. ¿No han ido a la Biblia? La Biblia le dice a uno que uno es de la estirpe ¿de qué? De Abraham. Ustedes son linaje de Abraham, pero no en la carne. Nosotros somos linaje de Abraham por la obra de Cristo en la cruz. Pero siga, vuelva allí a Primera de Pedro, capítulo 2. Que esto no termina. Ahora nos dice que somos real sacerdocio. O sea, ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio. Otra de las cosas que Dios le dijo a Israel que ellos serían, ustedes van a ser real sacerdocio, según Éxodo 19:5. Dios le dijo a Israel, ustedes serán un reino de sacerdotes. Les dijo que iban a ser pueblo escogido, pero también les dijo que iban a ser un reino de sacerdotes. Leo Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le dijo a Israel que serían ¿qué? Sacerdotes, real sacerdocio, lo mismo que nos dice a nosotros. Juan Calvino cita, ahora sois sacerdotes reales. Y de hecho, de una manera más excelente. Nosotros tenemos una excelencia mayor que ellos, porque cada uno de ustedes está consagrado en Cristo para que puedan ser los asociados de su reino y participantes de su sacerdocio. Somos sacerdotes porque somos de la descendencia ¿de quién? De Cristo, el gran sumo sacerdote. ¿Cuáles eran las funciones de un sacerdote? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel que tenía que hacer como sacerdote? Ministrar en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. En otras palabras, ellos llevaban el pueblo
a Dios. El profeta traía a Dios al pueblo. El sacerdote llevaba al pueblo a Dios. Y Dios le dijo a Israel: ustedes son real sacerdocio. Ustedes van a llevar a los hombres a Dios. Les van a enseñar mi palabra. Y van a llevar a los hombres a Dios como mediación. Pero no lo hicieron. Ellos tuvieron privilegios como ningún pueblo, como los privilegios que hoy tenemos nosotros. Deuteronomios 4, 7 y 8 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová tu Dios de ti. Dígame, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como nosotros? Ninguno. Y agrega: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Le dice Dios a Israel. Ustedes son sacerdotes y muéstrenme en un pueblo que tenga los privilegios que ustedes tienen, el Dios tan cercano que ustedes tienen, las leyes y los estatutos y la palabra puesta en sus manos que ustedes tienen. No existe un pueblo con los privilegios que ustedes tienen. Y la meta era que ellos como nación dieran a conocer a Dios a las demás naciones, pero desafortunadamente no lo hicieron. Dios los creó, los puso como pueblo para que llevaran a otras naciones. ¿A dónde? A Dios. Pero ellos no lo hicieron. Dios colocó absolutamente todas las condiciones para que ellos ejercieran ese ministerio. Váyase a Isaías capítulo 5. Allí Dios, a través de una declaración, recibió tantos privilegios, pero las echó a perder. Isaías capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y él va a hacer una analogía con Israel para mostrar todo lo que le dio a Israel, pero ellos no aprovecharon, ellos no respondieron a Dios. Versículo 2. Dice: cantaré a mi viña, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ese es Israel. La había cercado, la había despedregado y había plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y aquí hay una pregunta que no solamente es para Israel, hermanos, es para nosotros hoy. Y yo quiero que usted se pregunte hoy, como creyente, que tiene las promesas de Dios, que Dios ha dicho que usted es un pueblo escogido, hace parte de ese pueblo escogido, que usted es un real sacerdote, que usted hace parte de una nación santa, de un pueblo adquirido. Dios le está preguntando hoy a Israel y nos lo pregunta a nosotros hoy: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué no he hecho yo por mi viña? ¿Qué más tengo que hacer? Dios le dijo a Israel: ustedes van a ser sacerdotes reales para que lleven mi nombre al mundo, pero ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Así de que Dios dice: como ustedes no lo hicieron, entonces Pedro ahora dice: ustedes son ahora los nuevos sacerdotes reales de Dios y ustedes tienen que llevar mi nombre al mundo. Tienen que dar a conocer las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces los empodera allí en Mateo 28, 19 y les dice: ustedes vayan y hagan discípulos. Vayan a todas las naciones, bautícenlos, sumérjanlos, introdúzcanlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes, los nuevos sacerdotes, van a hacer eso, van a ir a llevar mi nombre a otros y les garantizo que yo estaré con ustedes todos los días. ¿Usted quiere mantener esa promesa de asistencia de Dios en su vida? Hermano, haga evangelismo, que Dios estará con usted apoyando y obrando en su vida. Ustedes tendrán que ministrar al Padre por los hombres y las mujeres de este mundo. Váyase a 1 Timoteo 2, el versículo 1 al 4. Entonces a estos nuevos sacerdotes del Nuevo Testamento
Les dice, no solamente van a dar a conocer mi nombre, a ser discípulos y les van a enseñar, ahora ustedes van a ejercer un ministerio intercesor por el mundo. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones ¿de qué? De gracias por todos los hombres. No es por los de aquí nomás, por todos los hombres. ¿Cómo se llama ese ministerio? ¿Quién era el que hacía el sacerdote? Intercedía ante Dios ¿por quién? Por el pueblo. Ahora a usted y a mí se nos dice en esta mañana, ustedes deben hacer rogativas, ustedes deben hacer oraciones, ustedes deben hacer peticiones de acción de gracia por todos los hombres. Tienen que orar por los reyes, tienen que orar por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿a quién está llamando para que hagan eso? A los sacerdotes. Lo que no hizo Israel, le está diciendo hoy a la iglesia, ustedes son los que tienen que orar. Ustedes son los que tienen que cambiar este país, esta nación. Este país va a una debacle. América Latina se está precipitando cada vez a situaciones complicadas. Y a veces la iglesia se limita a abrir el periódico, a mirar las noticias y decir, uy, sí, eso está muy duro. Esto se va a complicar. Y hermano, la Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. Y no quiero ser predicador de malas noticias, pero eso es bíblico. Yo no sé el cristiano por qué se sorprende. Oiga, ¿por qué estarán pasando esas cosas? Por favor, nosotros tenemos la bitácora de vuelo. Nosotros sabemos para dónde va el mundo sin Cristo, ajenos a la idea de Dios, los pensamientos de Dios. Pero Dios no nos ha llamado para leer las noticias y decir simplemente, está complicado. Hermano, no es el que gobierne. No es el rojo, no es el azul, no es el partido tal, no es el partido otro. Ustedes saben que cualquier partido que haya es igual. No son los partidos, no son los colores, no son las fuerzas. Es el hombre. El hombre por naturaleza es un ser caído, es un ser corrupto. Que no importa la bandera que tenga o el color que tenga, el hombre por naturaleza sin Cristo es corrupto. Ahora, si el país va hacia una situación, si las naciones se precipitan cada vez más a la debacle, ¿qué le está diciendo Dios a la iglesia? A esos sacerdotes reales que tienen que hacer. Ustedes tienen que estar rogando, orando, haciendo peticiones y acciones de gracias en favor de todos los hombres, porque esto es bueno delante de Dios, pues Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Pero esa es la labor de ustedes. Esa es la labor de nosotros. No puede haber una iglesia de espaldas a la realidad del mundo, a la realidad del país, a la realidad de la ciudad, a la realidad de la sociedad. No puede estar de espaldas. Dios nos ha dicho, ustedes son esto y tienen que hacer esto. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Pero nosotros no podemos ser indiferentes. El sacerdote tenía hombreras y un pectoral. ¿Sabe qué significa eso? Con las hombreras llevaba la carga y con el pectoral llevaba el pueblo en su corazón. 12 piedras tenía aquí, 12 piedras preciosas. Representaban las 12 tribus, y cuando él entraba al lugar santísimo, llevaba el pueblo, lo llevaba aquí en su corazón y lo llevaba sobre sus hombros, 6 piedras aquí, 6 aquí, y entraba hasta el lugar santísimo a ministrar. ¿Sabe qué significaba eso? Llevaba el pueblo en su corazón, llevaba el pueblo sobre sus hombros, y él ministraba a Dios, y Dios oía la oración, recibía el sacrificio y perdonaba al pueblo. Hoy tiene que haber una iglesia que interceda, que ore, que busque, que clame, que ruegue, que pida. Señor, ellos son ignorantes, no te conocen, están de espaldas a ti, pero tú puedes hacer algo. Y le aseguro, hermano, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado,
y buscaren mi rostro y clamaren, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No podemos dejar ver desangrar una nación. No lo podemos hacer. Porque somos el pueblo adquirido por Dios. Somos esa nación santa, apartados. Somos una nación santa puesta tanto por judíos como por gentiles, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas. Dios está salvando, sacando hombres y mujeres, llamándolos. Cuando estemos en el cielo vamos a ver el efecto de esa obra. Juan la vio en visión, Apocalipsis 7:9. Después de esto vi y miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Era tan grande eso que nadie podía contarlos, y estaban de pie delante del trono. Y dice que estaban vestidos de túnicas blancas y con palmas en las manos. Y estaban gritando y diciendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Hermano, allá no va a haber indígena, americano, alemán, colombiano, ecuatoriano, allá no va a haber nada de eso. Juan vio esa visión y dice que había una multitud tan grande que no se podía contar. Y había de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda nacionalidad, de los últimos rincones, Dios sacando gente para salvar por la oración, por el mensaje, por la intercesión de un pueblo. Bendito el nombre del Señor. Y hay una gran multitud que no se puede contar, gritando y diciendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero, que fue digno y fue inmolado por nosotros. Usted se imagina ese espectáculo, nosotros viendo esa nación, esas naciones y esa gran multitud, nación santa, apartada para cantarle al Cordero allí en el cielo. Por eso Dios nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprados por Dios. Se pagó un precio por ustedes. Ahora ustedes son siervos, son esclavos, un pueblo adquirido, es decir, que Dios los escogió como suyos en particular. Se pagó un gran precio. Pablo escribe allí en Hechos capítulo 20, el versículo 28, hablando de ese precio que se pagó por nosotros. Lea el capítulo 20, el versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La ganó, se la compró, la redimió, la pagó con su propia sangre. Hermano, esto no es cualquier cosa, hermanos. Esto no es cualquier llamado que nosotros tenemos. No, esto tiene una trascendencia muy poderosa. Nosotros tenemos que mirar esto, valorar esto, tomar esto más en serio. Si no lo ha tomado en serio, tómelo en serio, hermanos, porque es que en nuestras manos, en nuestros hombros, en nuestro pecho, hay una gran responsabilidad. Y termina diciendo el apóstol que ese propósito de habernos dado una identidad es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La intención de Dios desde el tiempo de Abraham ha sido escoger a un pueblo para enviarlo con una misión especial, la de proclamar su alabanza y propagar su bendición a lo largo y ancho del mundo. Vayan, porque yo estoy formando un pueblo para gloria mía. Los he creado, los formé y los hice. Dios sigue trabajando. Escúcheme bien esto. Dios sigue trabajando. Él no ha parado. Muchos dicen: no, ya no ocurren cosas como antes.
pues no pasarán de pronto en su vida, porque ustedes quizás andan otras cosas, pero que Dios se está moviendo, se está moviendo. Hermanos, Dios no depende de lo que nosotros hagamos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios va a usar lo que sea lo va a usar para llevar a cabo su propósito. Juan Calvino dijo: cuán vastas son nuestras obligaciones para con aquel que nos ha hecho su pueblo y nos ha mostrado su misericordia. También debemos notar lo que dice, que hemos sido llamados de la oscuridad a la luz maravillosa de Dios. Porque con esas palabras amplifica la grandeza de la gracia soberana, de la gracia divina. Mire, escuche esto: si el Señor nos hubiera dado luz mientras lo buscábamos, habría sido un gran favor. Si a mí Dios me hubiera dado luz mientras yo lo estaba buscando, me hubiera dado una luz, eso sería grandioso. Pero a nosotros nos hizo un favor mucho más grande, un favor mucho mayor: sacarnos del laberinto de la ignorancia y del abismo de la oscuridad. Por tanto, debemos aprender cuál es la condición del hombre. Nosotros tenemos mayor privilegio. Dios no nos dio una luz, Dios nos sacó de las tinieblas. Él descendió hasta los lugares más bajos de la tierra a través de Cristo para sacarlo a usted, para liberarlo a usted. Y usted y yo, que habitábamos en un pueblo que hay tinieblas, Dios resplandeció sobre nosotros. Isaías 60, el verso 2, el verso 1 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad cubrirá las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, cada vez las tinieblas son más espesas, casi que se pueden palpar en las naciones. Uno dice: ¿qué estamos viviendo hoy? Las familias, la política, la economía, cada vez uno ve como que las tinieblas son cada vez más oscuras. Y eso es lo que dice Isaías: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti, iglesia, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El mundo va a ver la gloria de Dios a través de nosotros, va a ver la luz en nosotros. Así de que él termina diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que no eran pueblo, ustedes que no eran nación, ustedes que no eran nada, dice el apóstol allí terminando, lo mismo que le dijo a Israel: ustedes eran los más insignificantes, pero no por ser los más destacados los escogió Jehová, no, porque le hizo una promesa a Abraham. Lo mismo nos dice a nosotros: ustedes que no eran pueblo, ustedes que no eran nadie, ustedes que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Hoy tenemos que proclamar no nuestras propias alabanzas, sino las de Él. No tienen razón para engrandecerse, iglesia, sobre todo otros, porque antes habían estado en las mismísimas tinieblas, y solo por la gracia soberana de Dios ustedes han llegado a la luz. Dios, que es luz, fue hasta donde nosotros e hizo que su luz brillara ahora delante de nosotros. Y por eso hoy nosotros anunciamos a ese Dios que nos ha salvado. Estemos en pie, hermano, en esta preciosa mañana. ¿Qué vas a hacer con ese llamado que Dios te ha hecho? Dios te está diciendo: mas tú eres un linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú haces parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, y te he llamado para que anuncies las virtudes de cómo te traje de las tinieblas a su luz admirable. Tú no eras pueblo, pero ahora haces parte del pueblo. Tú no habías alcanzado misericordia, pero ahora yo te he dispensado mi misericordia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Que el Espíritu Santo hoy, hermano, nos mueva. Nos mueva. Este país nos necesita. La gracia va a fluir a través
de este pueblo, a esta nación. La gente que tienes a tu alrededor, allí en tu oficina, en tu universidad, en tu colegio, en tu barrio, en tu familia, en tu misma familia, los tienes ahí para que permitas que ellos también puedan glorificar a Dios por esa obra. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual ha sido enviado. Aquí hay un grupo de jóvenes, adolescentes, que aún no han entregado su vida a Cristo y que aunque viven su vida y tienen logros alcanzados, si no llegan a Cristo, estarán lejos, estarán en tinieblas. Pero hoy, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, Padre, permite que estos jóvenes puedan ser injertados también en la raíz, que ellos participen de esta salvación tan grande que hoy nosotros hemos recibido, y que estos muchachos, Señor, se conviertan en unos anunciadores, en unos atalayas, en unos faros, en unas antorchas, en unas luces que se enciendan para que alumbren a los que están allí a su alrededor. Que ellos también puedan anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas espesas a tu luz admirable. Pido por esta iglesia, Señor. Esta iglesia tú la has puesto en este lugar como un faro en medio de todo este sector de esta ciudad, de esta nación, Señor, para que pueda haber una transformación poderosa a través de tu iglesia. Lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.